¿Están todos con sus Biblias en sus manos? Sí. Bien. Yo estoy estudiando, bueno, a través de los años, con una versión Reina Valera 1909. Yo no sé qué versión tendrán ustedes, si será la revisada del 60 u otra revisada del 75. Ustedes saben que hay muchas versiones. Pero a través de los años yo he elegido la 1909 porque según algunos estudiosos, teólogos, dicen que para investigar las escrituras las que más, digamos, se llega a lo que puede decir el griego, porque a nosotros nos interesa qué dice el original hebreo o el original griego, la que más, digamos, se aproxima a la traducción correcta es la versión 1909, pero siempre es bueno en alguna oportunidad cuando uno se convierte en investigador de las escrituras, recurrir a otras versiones, y hay muchísimas versiones, inclusive ver versiones católicas. Y si se puede, ir a un griego tralineal o a un hebreo tralineal, en algunas ocasiones se necesita, pero la versión 1909, a lo mejor yo voy leyendo y ustedes están acostumbrados a otra versión para tener que ir acomodando la idea en su interior mientras yo voy leyendo de una manera y ustedes leen de otra, pero quiere decir lo mismo. Pero esta se ajusta más al original griego y al original hebreo, razón por la cual yo esta Biblia la tengo de 15 años que comencé mi ministerio. Entonces vamos a comenzar a ver Apocalipsis. ¿Cuál es mi forma o cómo es mi forma de abordar la investigación del Apocalipsis? Bueno, yo les cuento a ustedes de que yo he comenzado mi ministerio desde muy joven, daba estudios bíblicos y tuve experiencia, muchísima experiencia con testigos de Jehová, con mormones, con evangélicos de todas las ramas, metodistas, bautistas, evangelistas libres, evangelistas pentecostales, y dentro de los pentecostales, Asamblea Cristiana, Movimiento Cristiano Misionero, bueno, una tremenda gama de pentecostales, y también, por supuesto, con católicos, y he debatido con pastores de las diferentes iglesias que les estoy mencionando, con los élderes, los mormones, o con los intendentes o superintendentes de los testigos de Jehová, sacerdote, bueno, muchísimas veces. Y esto me ha llevado a mí a estudiar la Biblia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no era cuestión de que yo dejé estudio bíblico y yo era muy jovencito en ese tiempo, 15 años, 16, 17, y me encontraba con autoridades de otras iglesias que salían en defensa de los feligreses mientras yo les estaba dando estudios bíblicos. Ellos recurrían a sus feligreses y entonces ellos sugerían que tuviese un debate conmigo. Y yo era un chiquilín de 15 años, 16, 17, y me encontraba con avesados, dirigentes de otra iglesia, en ese tiempo para mí era grande, 30 años, 40 años, 50 años, y he tenido debates muy interesantes, lo que me ha llevado a mí a estudiar la Biblia de una forma que yo le llamo de ataque y defensa. O sea, ¿por qué creo lo que creo? Yo estoy haciendo una introducción, no se aburran, después vamos a entrar de lleno al Apocalipsis, porque quiero que ustedes sepan por qué vamos a estudiar Apocalipsis como vamos a estudiar. Entonces yo les cuento en mi experiencia de que siendo yo bautizado joven, a la edad de 15 años me bauticé, al poco tiempo comencé con mi ministerio laico, entusiasmado, para predicar y ganar almas para Cristo. Y tuve un debate con dos norteamericanos avesados, mormones,
Y mi hermano, el que tenía un año más que yo, y mi padre, tuvimos una confrontación con ese dirigente mormón. ¿Y qué voy a decir, hermanos? Que esos mormones nos destruyeron la postura adventista. Nosotros debatimos en aquella oportunidad defendiendo la vigencia de la ley y la vigencia del sábado. Pero fueron tan grandes los argumentos de estos señores que nos han dejado callados. Pedimos 15 días más, nosotros pedimos 15 días de plazo para volver a tener una otra oportunidad y debatir y reestudiar nuestra doctrina de la vigencia de la ley y del sábado. Pasan los 15 días y vuelven estos norteamericanos. Y hermano, ¿qué pasó? Otra vez destruyeron todos los argumentos que nosotros podíamos haber encontrado para defender la vigencia de la ley y del sábado. Me vino una amargura muy grande, sufrí mucho, le oré a Dios y de allí yo comencé a estudiar la Biblia de otra. Ver la interpretación A, la interpretación B, la interpretación C. ¿Cuánta interpretación pueda existir? Y no cerrarme a que como yo soy adventista, lo que yo creo es verdad. Porque así piensa el testigo de Jehová, así piensa el mormón, así piensa cualquier persona que haya abrazado otra fe. Y la mayoría sale del catolicismo y puede estar ingresando al mormonismo, a los testigos de Jehová, o a los evangelistas libres, bautistas, metodistas, nazarenos, etcétera, etcétera, o adventistas. Y al hacernos nosotros adventistas pensamos que tenemos la verdad, pero el nazareno también piensa que tiene la verdad, el metodista también piensa que tiene la verdad, y el mormón también, y el testigo de Jehová también, y todos piensan que tienen la verdad. Y entonces, ¿qué pasa con todos nosotros? ¿Cómo podemos saber de que nosotros adventistas no somos, digamos, entiéndase, un testigo de Jehová engañado? Porque nosotros pensamos que el testigo de Jehová está equivocado, o que el mormón está equivocado, o que el bautista está equivocado. Y ellos piensan que nosotros adventistas estamos equivocados. Y todos pensamos que tenemos la verdad y que los otros están equivocados. Y entonces yo dije, no quiero ser un adventista así. Que yo creo que mi doctrina es la verdadera y punto, y la creo porque me he dado estudio bíblico y he salido del catolicismo y me metí en el adventismo y ya está. Y no pienso, no hago uso de mi razón, que los otros también piensan de la misma manera. Y al haber tenido yo debates, ¿y por qué he tenido debates? Porque yo di muchísimo estudio. Por la gracia de Jesucristo, he llevado al bautismo más o menos más de 1000 años. Y eso me ha servido, dar tanto estudio bíblico, de haber debatido muchísimas veces y haber conocido argumentos de diferentes tipos, que si nuestra doctrina no tuviese la verdad, yo ya me hubiera apartado de eso. Puedo decir ahora con una experiencia, que me puse en el lugar de los testigos de Jehová, nazareno, bueno, católico, tanto de los feligreses como de los dirigentes, especialistas, teólogos, porque he debatido muchísimo, y me he dedicado a escribir temas de ataque y defensa a toda la doctrina nuestra. Solamente un libro pude escribir, Ataque y defensa a la ley. Hay 10 puntos de ataque como piensan todos los evangélicos. Y después viene la defensa. Y yo puedo ver el ataque, lo veo honestamente, está escrito en el libro, convence a cualquiera con todos los fundamentos bíblicos para demostrar que la ley y el sábado son abolidos. Y después viene la segunda parte, que es la defensa de la vigencia de la ley y la observancia del sábado. Tiene la cara A y la cara B. Y todo lo que yo manejo en materia de doctrina es cara A, cara B, y si hay una C o una D. Puedo decir yo, para mí, y le agradezco al Señor que estoy en la doctrina adventista. La doctrina adventista bíblica es perfecta, y hay cosas que
si ustedes no lo ven así profundizando, hay cosas que no la van a saber jamás, y ver cuán perfecta y profunda es la interpretación que Dios nos ha puesto en su santa palabra a nosotros como pueblo de Dios. Es maravilloso, y yo no puedo ahora agarrar y decir ataque y defensa a los 2300 años, ataque y defensa a la profecía del año 1844 cuando surge en la iglesia, ataque y defensa a la interpretación de la profecía de las cuatro bestias, ataque y defensa a el estado de los muertos, que podríamos pensar que el alma es inmortal. Yo cansé de debatir sobre eso. Para nosotros el alma es inmortal. Y entonces lo conozco al tema como ataque y como defensa. O sea, yo como adventista puedo atacarlo como adventista. Y como adventista puedo defenderla. Entonces yo sé que no estoy engañado y yo con entusiasmo quiero transmitirlo. Y si ustedes llegasen a tener alguna pregunta o duda en alguna oportunidad que se dé en esta charla, de preguntar cualquier cosa que a ustedes les pueda estar incomodando en materia de doctrina, que a mí ya me ha pasado, yo ya lo he vivido y lo voy a buscar de satisfacer. Y entonces ahora voy al Apocalipsis. Cuando yo estudio Apocalipsis, y ustedes podrán haber visto en YouTube a expositores de otras iglesias, de diferentes profecías, hay muchos que están hablando sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, y yo miro y veo la interpretación que tienen estos evangélicos. No las acepto, las entiendo, porque yo me he dedicado a hacerle ataque y defensa a las interpretaciones de Apocalipsis. ¿Por qué yo interpreto de una manera? ¿Por qué los adventistas interpretamos de una manera? ¿Y por qué no sabemos que a lo mejor estemos equivocados nosotros? Y que los evangélicos, diferentes ramas de evangélicos, diferentes tipos de interpretaciones, y que los otros tengan la verdad. Y entonces cuando uno ve a expositores, intérpretes de diferentes profecías del Apocalipsis, yo me pongo a pensar y le digo yo a Jesús, Señor, ¿por qué todos ellos que oran, te oran a ti, invocan tu nombre, creen de una forma tan variada las profecías del Apocalipsis? ¿Y cómo sabemos nosotros que lo que vamos a estudiar es verdad? Entonces ahora ustedes van a ser testigos presenciales, van a tener su experiencia, que ahora yo voy a comenzar a desarrollar la interpretación del Apocalipsis, pero el desarrollo va a ser lo que yo vaya diciendo, ya está, por así decir, pasado por un colador, que la interpretación tiene que ser la verdadera, sí o sí, y ustedes van a ser testigos que yo voy a desarrollar la interpretación, y cuando yo tenga que hacer una comparación con otras interpretaciones, se las voy a hacer, y lo que yo vaya diciendo ya está colado, por así decir, donde ustedes pueden saber que es verdad pura, y ustedes van a ser los testigos, ustedes van a poder decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, por decir, 1 más 1 es 2, y ustedes se van a dar cuenta si yo me salgo del 2 y digo 1 más 1 es 5, o 1 más 1 es 7, se van a espantar ustedes. Bueno, vamos a estudiar el Apocalipsis al estilo ataque y defensa, pero no vamos a ver ataque y defensa. Sí, en algún momento yo les voy a hacer comparaciones para que ustedes razonen y vean que nuestra iglesia profetizada, y Dios lo dice, y les voy a contar experiencias, y que yo las he vivido. Dios muestra en la Biblia que los únicos que pueden interpretar las profecías son los que guardan los mandamientos y el sábado. Los que no enseñan la ley ni guardan la ley, no hablemos como individuo, porque no vamos a decir yo guardo la ley, soy santo, soy perfecto, no. Me refiero a que enseñamos la ley y luchamos por guardar la ley, conocemos la ley de Dios, entonces Dios se manifiesta. Si no, cuidado, el enemigo se manifiesta. Entonces yo tengo en la introducción muchas cosas para decirles, estoy sentando las bases,
Y tomamos el Apocalipsis y no es cuestión de leerlo, porque leerlo los 22 capítulos, qué fácil que es, ¿no? Y quizás detenernos un poquito en los versículos y ver qué hermoso, tampoco es la interpretación. Ustedes van a ver de que esto nos va a llevar mucho tiempo, que vamos a salir de la columna vertebral del Apocalipsis y el Apocalipsis nos va a llevar a diferentes versículos de la Biblia, y esos versículos de la Biblia nos van a traer otra vez Apocalipsis. Y del Apocalipsis va a brotar una cantidad de ciencia que ustedes, a lo mejor si se la imagina, bendito sea. Y si no se la imaginan, bueno, ahora las van a experimentar. Y entonces, comenzamos con la palabra del Apocalipsis. ¿Y qué quiere decir Apocalipsis? Y ustedes ven ahí nomás en la Biblia de ustedes, Apocalipsis o revelación. ¿Qué quiere decir? Que Apocalipsis no es un libro sellado. Ustedes se acordarán que en el capítulo 12 del libro de Daniel, pienso que ustedes deben saberlo de memoria, Daniel, profeta, era muy preguntón y él quería saber la interpretación. En el capítulo 2, Dios le da la revelación de qué era la imagen, la estatua que ve Nabucodonosor. Pero cuando Daniel recibe una visión en el capítulo 7 de las 4 bestias, ¿qué hace el profeta? Le pregunta al ángel Gabriel la traducción. Y el ángel Gabriel le da la traducción. ¿Piensan ustedes que el ángel Gabriel se equivocó en la traducción? No. Y si el ángel Gabriel le tradujo la profecía, le estaba dando la interpretación correcta de cada bestia. Y después, claro, el profeta Daniel recibe otra visión, la profecía de los 2300 años, la de las 70 semanas, y el ángel le explica todo. En el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel ya entra el ángel a explicar y explicar y a explicar. Ya no hay allí simbolismos. Pero la costumbre del profeta era, ¿qué quiere decir esto? Y ya en el capítulo 3 se acuerdan, en el capítulo 12, pregunta y el ángel le contesta esto. Anda, Daniel, que estas profecías están selladas hasta el tiempo del fin. Cuidado. Daniel quería saber algunas cosas más y el ángel Gabriel, por instrucción divina, dijo, no, estas profecías están selladas para el tiempo del fin. Y es así que cuando comienza el tiempo del fin, que más o menos se calcula 1798 redondeando, comienzan muchos estudiosos a descubrir las interpretaciones de muchas cosas que dijo el profeta Daniel, y ahora más que nunca. Pero cuando hablamos del Apocalipsis, ¿qué dice el Apocalipsis? Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el capítulo 22. Y en el capítulo 22 vamos a leer el versículo 10. ¿Y qué vamos a leer allí? Capítulo 22, versículo 10. Noten. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuidado. El Señor dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis no está sellado. No son profecías selladas en ninguna parte para que no la podamos entender. Pero del libro de Daniel han pasado muchos siglos, aún en tiempo de Daniel, alrededor de 600 años antes de Cristo, y entonces 500 años, 400, 300, 200, 100, año cero, siglo primero, segundo, tercero, y las profecías estaban selladas hasta el tiempo del fin. Y de repente se comienza a interpretar. Pero salen muchos a interpretar. ¿Y cómo sabemos nosotros que tenemos la verdadera interpretación? Bueno, ahora vamos a estudiar Apocalipsis y quiero que todos nosotros, como hermanos en Cristo, podamos interpretar juntos
profunda profecía de Isaías, que dice así, versículos 9 al 12. Mi versión antigua, 1909, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos, pero no de vino, titubead y no de sidra, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os era toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Me detengo un poquito acá, después ustedes pueden masticarlo bien a todos estos textos. Dios sabía de que dentro del pueblo gentil, ustedes saben que el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, ¿cierto? Elegido por Dios para ser apóstol de los gentiles. Y él ha dado en sus doctrinas una profundidad tan grande que ha generado que hayan muchas iglesias, ideologías a través de los siglos que creían de diferente manera. Cristianos, sí, pero no que por ser cristianos hayan abrazado la absoluta verdad o toda la verdad. Evangélicos, seguidores de Wolf, de Wycliffe, de Hus, de Lutero, bueno, los hugonotes, de Lutero, de Calvino, pero ellos creían de otra manera, pero bajaron a la tumba dando su vida por Cristo. Y se van a salvar. Y Dios sabía de que dentro de los hijos de Dios iba a haber una variedad enorme, ¿lo sabía o no lo sabía? Lo sabía hasta el día de hoy. Hay muchas iglesias, Jesús dijo, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer y habrá un solo rebaño y un solo pan. Dios tiene iglesias, Dios tiene hijos, que Dios los aprueba y lean cuando tengan tiempo Romanos capítulo 2, bien leído, Romanos 2. Entonces Dios sabía de que iban a haber muchos movimientos y entonces profetiza que se le iba a preguntar a mucha gente, lee esta profecía, y ellos le dirán, no puedo, está sellado. Y ese sacerdote estaba diciendo que yo no podía, o los adventistas no podían interpretar Apocalipsis porque es un libro sellado y yo le muestro con Apocalipsis que no está sellado. Y él me dice, tan sellada la profecía, y yo le dije, mire señor X, usted acaba de cumplir Isaías 29, acaba de decir, no se puede interpretar porque está sellada la profecía. Usted es un teólogo, usted es un dirigente en la Iglesia Católica, y usted dice, las profecías del Apocalipsis están selladas. No puedo leer, no puedo interpretar porque están selladas. Ahora viene lo que dice Dios, miren, esto es para nosotros. Esto es maravilloso. Versículo 13. El versículo 13. ¿Por qué no pueden entender la profecía los otros? Y entonces dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. O sea, quienes dicen no puedo interpretar, está sellado, los que no guardan la ley de Dios, los que no enseñan la ley, los que no creen en la vigencia de la ley de Dios. Porque el Señor dice, ¿por qué no pueden entender? ¿Por qué tienen espíritu de sueño, espíritu de ignorancia, espíritu de confusión? Porque no guardan los mandamientos de Dios. Y Jesucristo el Señor, estando en la tierra, citó este versículo que leemos en Isaías y veamos la interpretación que Jesucristo el Señor le da a este texto.
Ahora ya no es Roberto Íñigo, no. Veamos qué dice Cristo sobre este texto. Vamos a Marcos. En el capítulo 7, Marcos capítulo 7, y vamos a leer versículo 6 al 9. Y esto le leí yo a ese dirigente de la iglesia de Roma en aquella época. ¿Por qué no puede usted interpretar la profecía? ¿Por qué ustedes no pueden interpretar la profecía? Le leí lo que dice Isaías, pero ahora le leí lo que Cristo dice sobre Isaías 29. ¿Me explico? Ya no soy yo, es Cristo. Y Jesús, debatiendo con los fariseos, dice en el versículo 6, y respondiendo él, o sea Jesús, les dijo a todos los fariseos que estaban ahí, hipócritas, duro, ¿no? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, sacó del capítulo 29. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, es lo que acabamos de leer, ¿sí? Y ahora veamos qué dice Cristo, lo que decía Isaías, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces yo tomé este versículo donde ya Jesús lo aplica a los fariseos y lo apliqué yo a este dirigente de esta iglesia. ¿Por qué no pueden saber ustedes las profecías? Y acaba de decir, están selladas, tal cual está profetizado en el capítulo 29 de Isaías. Jesús, tomando ese texto, le dice a los fariseos, hipócritas, ya profetizó esto de vosotros Isaías, que este pueblo con su labio me honra, vano me honra, con su labio me honra, su corazón lejos está de mí, porque guardan como mandamiento la tradición de los hombres y dejan los mandamientos de Dios para guardar mandamientos de hombre y la tradición de los hombres. Y con todos mis respetos, por supuesto, a todas, digamos, esa gente que abraza la fe, porque deben haber muchos católicos sinceros que no conocen la verdad. Abrazan una fe y abrazan mandamientos y doctrinas y tradiciones de hombre. Entonces a los dirigentes les está vedado totalmente entender las profecías. Está profetizado en el capítulo 29 y Jesucristo les dice acá que ellos en vano lo honraban, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y nosotros sabemos cuáles son los mandamientos de hombre dentro de los 10 mandamientos de la iglesia de Roma. Dejan los mandamientos de Dios para guardar mandamientos de hombre y para seguir la tradición. Y entonces ahí entran también los evangélicos, porque los evangélicos enseñan a guardar 9 mandamientos y no creen en el sábado. Entonces no enseñan la ley de Dios y entonces también les está vedada la interpretación correcta para todos los evangélicos y con todo respeto, cuando yo leo o veo en esos videos las interpretaciones que ellos hacen de diferentes profecías del Apocalipsis, a mi juicio, totalmente equivocados, y si ellos tuviesen que debatir, yo les mostraría, yo estudio, veo y me doy cuenta de los errores, y si tuviese que debatir, les diría dónde están los errores, y les diría por qué no pueden interpretar, no lo van a aceptar, porque no están enseñando los 10 mandamientos, enseñan 9 mandamientos de la ley, y los católicos enseñan 8 mandamientos de la ley, violan el sábado, el de la imagen, y los evangélicos que le predican a los romanos y les hacen guardar el mandamiento de la imagen, les enseñan a guardar el sábado. Y el que ofende un solo punto de la ley, lo que dice Santiago, conoce el capítulo 2, el que ofende un solo punto de la ley para Dios es transgresor de los 10 mandamientos. Entonces, estamos viendo en la Biblia que los únicos que pueden interpretar Apocalipsis somos los adventistas
Pero aún dentro de los adventistas tenemos que tener cuidado porque muchos se han bifurcado en las interpretaciones de la profecía del Apocalipsis. Y hay muchas cosas que se dicen. Entonces yo quiero que ustedes sean testigos de que si estamos interpretando bien o no. Y lo vamos a hacer al estilo ataque y defensa. Si una interpretación no está bien, tiene que tener su error por ahí. Entonces, volvemos al Apocalipsis. Y sabiendo que vamos a estudiar, sabiendo que la interpretación es privativa del pueblo que enseña los 10 mandamientos. Pero dentro del pueblo que enseña los 10 mandamientos hay también interpretaciones variadas, que nosotros ahora tenemos que juntos buscar que sea la interpretación correcta. Y acá donde nosotros nos tenemos que cuidar muy mucho, muy mucho. Vamos a leer el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1. El versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. En el versículo 2 leemos, el cual, ¿quién es el cual? Es Juan. Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, todas las enseñanzas de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto de Jesucristo. Y el versículo 3, vamos a llegar hasta allí y nos vamos a detener y vamos a comenzar a desmenuzar las palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces yo tomo el versículo 3 antes de volver al 1, porque el versículo 1 nos va a llevar a que nos bifurquemos de tal manera que no vamos a terminar ahora. Y vamos a entrar en una profundidad tan grande que espero que no los aburra. Vamos a entrar a una profundidad muy grande de Dios y de Cristo. Pero veamos el versículo 3, que no tenemos mucho que decir. Bienaventurado, ¿qué significa? Feliz. Otras versiones dicen directamente feliz. Feliz el que lee. Quiere decir que sí se puede interpretar, ¿verdad? ¿Cómo podía ese sacerdote decir, por qué ustedes los adventistas se creen que pueden interpretar Apocalipsis? Si Apocalipsis es un libro sellado, las profecías están selladas, y el mismo Apocalipsis dice, no sé, quiere decir que se puede interpretar. ¿Cómo puede ser algo sellado que me diga feliz? Nosotros tenemos que ser felices porque estamos leyendo, ¿sí o no? Que Jesús cumpla con esta promesa y nos haga a cada uno de nosotros felices porque estamos leyendo, estamos estudiando, estamos investigando. Y los que oyen, ustedes están oyendo y tienen que ser felices y Dios tiene que bendecirlos. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Guardan. ¿Cómo vamos a guardar si no entendemos? ¿Cómo vamos a guardar si están selladas y no sabemos nada? ¿Qué vamos a guardar? Entonces ustedes notan que el mismo versículo está mostrando una apertura interpretativa del libro sin ningún tipo de sello. ¿Me explico? Seamos felices leyendo, seamos felices oyendo. Y el mismo Jesucristo, que ha tenido la deferencia de descender alrededor del año 196 de la era cristiana, más o menos, unos años más, años menos, en la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan, recluido por el testimonio, por el evangelio del Señor Jesucristo, recibe la visión y el Señor, que tuvo la deferencia de darnos esta profecía, que nos enseñe, ese mismo Jesús en espíritu, que descienda en cada uno de nosotros, o al lado de cada uno de los que estamos, aquí, uno allí y otro allá, para el Señor la distancia no existe, el Señor visite nuestros hogares y sea Él el que nos enseñe.
Y entonces seamos felices, dice Cristo al leer, felices al oír, pero hay que obedecer, guardar. La Biblia, el Apocalipsis, nos va a enseñar la dimensión de ser o para ser cristianos muy profunda, que va a llegar a partirnos el alma y los tuétanos y las profundidades de nuestro ser, el Apocalipsis. Y entonces, bienaventurados también los que guardan, porque yo puedo leer, puedo escuchar y no obedecer. Y si no obedezco, no seré bienaventurado. No tendré las bendiciones del cielo y puedo perder la vida eterna. Acá dice leer, oír y guardar. Y después dice, porque el tiempo está cerca. Y sobre eso, sobre el tiempo está cerca, y ya lo vamos a estudiar, pero no ahora, no en este momento, ¿qué tiempo está cerca? Cuando Jesús dijo eso alrededor del año 100 de la era cristiana, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo estaba cerca? La venida de Cristo, estamos en el 2020 y no ha habido nada. ¿Qué quiere decir el tiempo está cerca? Lo vamos a ver después. Pero vamos a volver al versículo 1, mis queridos hermanos. Miren lo que es el versículo. La revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela al apóstol Juan también con el ángel Gabriel, porque dice acá que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes serían sus siervos? Todos nosotros. Las cosas que deben suceder presto, porque hay muchas cosas del Apocalipsis que han comenzado a suceder en tiempo de Juan y antes de Juan, en tiempo de la iglesia cristiana primitiva. Y se han ido sucediendo los acontecimientos y los cumplimientos proféticos hasta el tiempo del fin y hasta después que Cristo venga, cuando llegue el milenio y después del milenio y cuando se acaben todas las cosas. O sea que este libro abarca desde, digamos, el año 31, en que es fundada la Iglesia de Jesucristo, y pasa la segunda venida de Cristo, pasan los 1000 años, va a la tercera venida de Cristo, va a la venida de Cristo cuando el Señor destruye a los malvados y se forma una nueva creación y ahí nos deja por la eternidad. Entonces, esa es la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado para manifestarle a sus siervos, nosotros, las cosas que deben suceder presto, porque comenzó desde el año 31 de la era cristiana, en tiempo de Juan se estaba cumpliendo ya habían muerto todos los apóstoles, quedó Juan solito. Y la declaró, Jesucristo la declaró enviando ¿a quién? A su ángel. Sí, continúa. Vuelvo al versículo 1. Lo veamos al versículo semisuperficial, no superficial, semi. Es una revelación de Jesucristo, no es un libro sellado, es una revelación. Y Jesucristo nos da a todos sus siervos, a todos nosotros. Y ahora estamos todos estudiando, siervos de Jesucristo. Esa revelación de Dios le ha dado a Jesucristo. Y Jesucristo le ha enviado, la declaró a la revelación a través de su ángel. ¿Van escuchando? A través de su ángel. ¿Qué ángel era ese? El ángel Gabriel. ¿Está bien? Sí, sí, vale. El ángel Gabriel. Y entonces, el ángel Gabriel se lo dio a Juan. Entre Jesucristo y el ángel Gabriel le explican todo el Apocalipsis para nosotros los siervos de Jesús. ¿Y a dónde está la profundidad que va a producir una explosión nuclear? Si es tan sencillo el versículo, aparentemente, ¿no? ¿Saben ustedes a dónde está la profundidad? Los testigos de Jehová, en numerosos debates que muestran el versículo 1, para mostrar ello que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un hijo de Dios y nada más. Dios es Jehová para ellos y nada más. Son testigos de Jehová. Y entonces dicen, en el versículo 1, ustedes lo están leyendo, la diferencia que se hace entre Dios y Jesucristo. ¿Se han dado cuenta o no? Y si no se han dado cuenta, desen cuenta ahora. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Jesucristo no es Dios. Dios le ha dado
a Jesucristo. ¿Por qué no ha dicho la revelación que Jesucristo, y sin hacer esa separación, que Dios le dio? Quiere decir que Jesucristo no la sabía, la revelación. Dios le ha dado a Jesucristo. Jesucristo le ha dado a través de su ángel Juan, Gabriel, al apóstol Juan. ¿Van entendiendo? Pero a mí no me importa que Jesucristo me da la revelación a través de su ángel, le da a Juan para que Juan nos dé a nosotros. Todo es sencillo. Pero la parte que produce la explosión es que Dios le ha dado a Jesucristo. Entonces, ¿quién es Dios? El único Dios es el Padre. El único Dios es Jehová. Jesucristo es el Hijo. ¿Y nosotros qué creemos de Jesucristo? Si ustedes creen a medias, cuidado. Si ustedes creen que Jesucristo es otro Dios, es gravísimo. Si ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios nada más y no es Dios, es gravísimo. Si ustedes no saben que Jesucristo es Jehová, es gravísimo. Entonces, este versículo 1 nos va a llevar a que nos salgamos de esta columna vertebral que es el versículo 1, para que nos bifurquemos a una cantidad enorme de texto para saber quién es Jehová, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es entonces Dios. ¿Y qué quiso decir la revelación que Dios le dio a Jesucristo? Un ser inferior a Dios. ¿O no es inferior? ¿Por qué dice así? Como esto es tan profundo, mis queridos hermanos, yo tuve que hacer una introducción, por así decir, sentar las bases. Esta parte muy profunda va a ser para la otra clase, si Dios quiere. Es desmenuzar todas las interpretaciones que nos da esa expresión, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién es ese Dios? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Tienen razón los testigos de Jehová? Dios es Dios y Jesucristo es el Hijo. No hay nada de Dios. Es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si no es Dios, al que hay que adorar es solamente a Jehová Dios. A Jesucristo lo tenemos que reverenciar, según ellos, pero no adorar, y no es Dios, fue creado, tiene principio y vive por Dios. El único Dios es el Padre, Jehová de los ejércitos, y Jesucristo es el Hijo creado desde hace muchísimos años atrás. Y después creado en el vientre. ¿Quién es Jesús? Y lo minimizamos. No debemos minimizar. En la próxima charla, mis queridos hermanos, vamos a ver una profundidad enorme de Jesucristo. A mí me emociona. A mí hasta me hace llorar ver la grandeza del Hijo, la pequeñez y la grandeza del Hijo. ¿Y por qué la pequeñez? ¿Y por qué la grandeza? Lo vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima charla. Para mí ha sido un gusto haberlos visto a todos ustedes, conocerlos, y deseo que el Señor Jesús los llene y los colme de bendiciones, tal cual Él dice en el versículo 3. Bienaventurados, felices sean, hermanos queridos, porque leen, porque oyen y porque guardan las profecías y la van a ir obedeciendo y guardando en la medida que vayan conociendo. Jesús los bendiga.